62, Carisha B, 4 renglones de abajo hacia arriba en la primera palabra. La Gemara continúa analizando las halajot, las leyes y los detalles en lo que respecta a el degollado del Corban Pesach, con también la recepción, transporte y salpicado de la sangre. Estuvimos viendo que hay diferencia en las intenciones que la persona expresó al momento de degollar el animal, y nos dice ahora aquí que es puntualmente con respecto al degollado. Dijimos que con respecto al degollado existía una exclusividad solamente en el Corban Pesach, que tiene que ser para personas que puedan consumirlo. Y si en el momento del degollado nosotros empezamos a degollarlo para personas que no pueden consumirlo, entonces este animal quedaba descalificado, ya que la Torah había dicho Ish lefi ochlo tajosu al hase. Michsad de fashot tajosu, 2 veces la Torah repitió al degollar, que sea lefi ochlo, de acuerdo a los que puedan consumir. Ahora bien, cuando nosotros teníamos una mezcla y pensamos tanto para personas que podían consumir, que eran por ejemplo los que estaban circuncidados, y personas que no podían consumir, que eran los incircuncisos, entonces la Mishnah nos enseñó que igualmente era válido. El problema es cuando todo había sido degollado para personas que no podían consumirlo, pero cuando teníamos una mezcla, era parcial, entonces era válido. Ahora bien, la Gemara comienza ahora diciéndonos que tenemos una beraitá, una fuente externa a las Mishnayot, que nos dice un concepto distinto. Tania, Aherim Omrim. Otros dicen que Aherim es un apodo genérico que se le ponía al Rabbi Meir, como trae la Gemara, el Talmud en el Tratado de Horayot. Al final, a raíz de un episodio que pasó, los Jajamim no quisieron nombrarlo explícitamente a Rabbi Meir y se referían indirectamente a él con esta expresión. Otros dicen, Aharim Omrim, Higdim Mulim La'arelim, Kasher. Si él, al momento de degollar el Corban Pesach, anticipó la expresión que él estaba haciéndolo para personas circuncidadas y luego dijo para personas no circuncidadas, Kasher. Esta ofrenda, este Corban es válido. Arelim Lemulim Pasur. Pero si él anticipó y dijo degollar para los incircuncisos y luego para los circuncidados, Pasul, quedó descalificado. Así está escrito en esta beraitá. Pregunta la Gemara, ¿qué cambia si anticipó primero a quienes estaban circuncidados frente a los incircuncisos? Que ahí tú dices que es válido y que no hay problema. De Kulá Orla Baenan Veleka. Sino como estudiamos anteriormente, que la Torah dijo con la arel, lo tenía que ser todo, que sea completo. Si es todo para personas incircuncisas, es que queda descalificado. Si era parcial, parte sí y parte no, es válido. Y por eso es que habilitamos este Corban. Entonces, Velika, y aquí no está todo el grupo incompleto, todos no aptos. Por eso es válido. Entonces, Arelim Lemulim, Namme. También si anticipamos y dijimos primeramente para los incircuncisos y luego los circuncidados, nos vamos a encontrar exactamente en el mismo escenario. Es parcial y no es todos inadecuados e ineptos. Por lo tanto, tendría que ser válido. Entonces, ¿por qué altera aquí el orden la validez del Corban? Dice la Gemara, Dima, Kasabre Aherim en la shahita en la basof. Quizás podemos decir que Aharim, Rabbi Meir, él sostiene que la shahita tiene validez solamente en su última instancia. Cuando se tiene que validar una shahita, el degollado de un animal, el proceso es muy sencillo. Más allá de los detalles de cómo tiene que estar preparado el cuchillo, pero lo que tiene que cortar del cuello del animal son 2 simanim, son la tráquea y la laringe. Esos 2 órganos que se encuentran en el cuello del animal son los que tienen que ser cortados por el cuchillo del shohet, del matarife. Ahora bien, uno solo no es válido, indistintamente por cuál de ellos empecemos. Necesitamos sí o sí los 2. Hay una discusión
que es muy amplia y se encuentra en varios lugares del Talmud. Cuando nosotros le damos, ¿a qué parte le damos validez nosotros de la shahita, del degollado? Si a los dos órganos que tenemos que cortar o solamente al segundo. Es decir, el primero obviamente es indispensable, pero sería de algún modo como preparativo para cortar el segundo. Y el segundo, indistintamente qué orden, si sea primero la tráquea, después la laringe o viceversa, el segundo es el que determina y recién ahí se va a llamar degollado. Entonces, ¿qué pasa? Quizás nosotros podemos interpretar, dice la Gemara, que Aharim, que sería Rabbi Meir, él sostiene en la shahita, en la basof, que el degollado es solamente en el segundo simán, en el segundo órgano a cortar del cuello del animal. Ahí es cuando nosotros llamamos degollado. Por lo tanto, el pensamiento que la persona tenga en el primer simán, en el primer órgano a cortar, no tiene absolutamente ninguna validez ni ningún sentido, ya que no se estaría pensando, no se estaría expresando al momento mismo del degollado. Solo en uno solo, que sería en el segundo, es que se puede expresar este pensamiento. Ahora bien, de Rabá, y esto sería similar a lo que enseñó Rabá, de Amar Rabá Adain y Mahloket, que Rabá explicó, ¿sí?, con respecto a otra discusión muy extensa que no viene ahora quizás al lugar poder explicarla, sería necesario, haría falta dar muchísimas introducciones para entender esta expresión tan cortita que dijo Rabá, pero Rabá en otro lugar, ¿sí?, ya se refirió a la discusión en el Tratado de Temurá entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, que también siguió discutiendo Rabbi Meir en el segundo simán, en el segundo órgano a cortar. También las palabras de Rabbi Meir se mantenían en pie. ¿Y qué es lo que nosotros queremos lograr? Si nosotros decimos, de acuerdo a cómo Rabá interpretó ahí las palabras de Rabbi Meir, que es el Ahirim, es este Ahirim que estamos nombrando acá, él dijo que el segundo simán, el segundo órgano a cortar, es el determinante. Por lo tanto, Helkach, Hikdim Mulim la Arelim. Si él cuando hizo la shahita, que de acuerdo a lo que estamos diciendo sería cuando está cortando el segundo simán, cuando está cortando el segundo órgano, no el primero. Entonces, él pensó Mulim y la Arelim, anticipó primero a los circuncidados y luego a los que no tenían la circuncisión. Entonces, Mulim Haile, Arelim la Haile. La expresión de él que dijo sobre los circuncidados es la única que va a tener lugar a recaer, ya que al ser que nosotros hablamos del corte de uno solo, entonces no hay lugar y no hay tiempo para poder expresar dos cosas distintas. Cuando él cortó solamente el segundo, que es el único que es válido para ser considerado el degollado. Y ahí tuvo una única expresión e intención para los circuncidados. Por lo tanto, va a ser válido 100%. Hikdim Arelim Mulim, Arelim Haile, Mulim lo Haile. Pero cuando invertimos el orden, y él expresa primeramente para los incircuncisos, cuando corta ese segundo simán, estaría cortándolo solamente para ellos. Y el pensamiento posterior que él expresa y dice para los circuncidados también, ya es posterior al corte. Y si ya es posterior al corte, ya no es parte del degollado. Como dijimos, solo altera al momento de ser degollado, no en ninguna otra instancia. Entonces surgió que todo el degollado fue hecho únicamente para los que estaban incircuncisos. Y por ese motivo es que dijo Rabbi Meir que va a quedar inhabilitado y descalificado este corbán. Amar Rabba, dijo Rabba, no me parece que esa sea la interpretación de las palabras que dijo aquí a Harim, que dijo Rabbi Meir. Leolam kasabra Harim yeshna la shahita mitahillah be'al sof. Yo voy a decir que también Rabbi Meir sostiene que el proceso del degollado es desde el principio hasta el final, desde el primer corte al primer órgano, a la tráquea, hasta que se termina de cortar la laringe. Todo el proceso completo es un solo acto de degollado. De ajá, de Mayaskinan. Y aquí entonces, ¿cómo que estamos hablando que lo descalificamos?
Si él pensó circuncisos e incircuncisos o viceversa, tiene que ser válido, porque si en todo el degollado tuvo intención para ambos, ya dijimos que al tener parcialmente aptos e ineptos, es válido. Entonces, ¿por qué motivo él aquí lo descalificó? Que llega mal beliboletar vayo, vele mulín, vele arelim. Gemara dice, realmente este hombre, este matarife, la intención de él era sobre ambos, sobre los dos. Él quiso degollar el animal para los dos, para todo el grupo, los aptos y también los ineptos. Ahora, cuando él expresó su intención, expresó solamente los que eran arelim, aquellos que estaban solamente incircuncisos. Pero el hombre se retrasó o fue lento en expresarse, y hasta que recordó pronunciar los circuncidados, ya había terminado todo el degollado del animal. ¿Sí? Y por lo tanto terminó todo el degollado solamente habiendo expresado los incircuncisos. Y hay algo que tenemos que entender, un detalle importante, que lo aclaramos en Shiurim, en clases anteriores, que cuando nosotros nos referimos a los pensamientos e intenciones en lo que respecta a los korbanot, a las ofrendas, no alcanza con lo que pensó, nos referimos a lo que él expresó. ¿Está bien? No con pensamiento solo no quedaría invalidado. Siempre nosotros nos referimos a lo que él haya expresado vivamente de lo que él estaba pensando. VA peligue. Y la discusión entonces se centraría ahora en lo siguiente. Rabbi Meir, que aquí nos está diciendo que esta situación quedaría invalidada, y por otra parte los Jajamim no encontramos que marcaban alguna diferencia. Por eso es que aquí la Beraitá, esta fuente original con la que empezamos hoy la clase, decía Ajerim, otros. Rabbi Meir sostiene así, quiere decir que los Jajamim no comparten con él este pensamiento. Discutirían en lo siguiente. Rabbi Meir sabar la vaenan pi velibbo shavim. Rabbanan sabre vaenan pi velibbo shavim. Rabbi Meir sostiene, no necesitamos que el pensamiento vaya acompañado por la boca. En cambio, Jamim sostienen, necesitamos que lo que él expresó vaya acompañado del pensamiento. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a Rabbi Meir, nosotros separamos lo que él pensó de lo que él dijo. Si el hombre en la práctica dijo, estoy degollando para los incircuncisos, eso es lo único que Rabbi Meir toma en cuenta, lo que él expresó y dijo. Pero no fue esa su intención. Él en su mente estaba pensando otra cosa y su intención fue decir para los dos. Nada más que tropezó al expresarse y pronunciarse, no importa, ¿de acuerdo, Rabbi Meir? Solamente tomamos lo que él dijo. Y por lo tanto, aquí le quedó solamente el incircunciso. Por lo tanto, cuando él empezó y dijo, estoy degollando para los circuncidados, va a ser válido. Pero cuando él empezó y dijo, estoy degollando para los que no están circuncidados, y después él llegó a decir, y los que no están circuncidados, los que están circuncidados son, no importa, lo segundo que él quiso decir, lo dijo ya fuera de tiempo, y en todo el degollado lo terminó por completo con una sola expresión. Los que no están circuncidados. Y entonces, todo el degollado queda en la boca de él, que dijo, no circuncidados, más allá de que sus intenciones no eran esas. En cambio, Jajamim sostienen, Baenan pi belibbo shavim. Necesitamos que el pensamiento acompañe sus palabras, y como aquí no las acompañan, entonces lo que él dijo que es para los incircuncisos no va a tener validez. Y por eso es que Jajamim dicen que este Corbán es válido. Pregunta la Gemara, ¿de Casabar Rabbi Meir la vaena pi belibbo shavim? ¿Acaso Rabbi Meir sostiene que no necesitamos acompañar las palabras con el pensamiento?
Urminu. Si es así, entonces tenemos una contradicción, dice la Gemara. Una persona que tenía los granos de trigo, él tenía que diezmar y separar los donativos, y el hombre quiso decir, quiso separar el donativo para los Kohanim. Beamar va a hacer, al momento de expresarse y de hablar, confundidamente dijo, esto es diezmo. No dijo es el donativo para los Kohanim, dijo es el diezmo que corresponde a los Leviim. O Maaseh de Amar Terumah, o viceversa, quiso decir diezmo para los Leviim y le salió decir, se le escapó la expresión Terumah. O She'en Nichnas Bait Ze de Amar Lazeh, o que el hombre se quiso prohibir de tener cualquier tipo de provecho de una vivienda. Dijo que esta vivienda esté prohibida para mí de provecho, que la persona tiene la capacidad de realizar este voto de prohibición. Solo que el hombre nuevamente, al expresarse, se confundió y en vez de decir esta vivienda, dijo esta otra, la que estaba, por ejemplo, al lado. O quiso prohibirse no tener provecho de tal persona y confundidamente nombró a otra persona. Lo amar kelum. Está escrito ahí claramente. Es lo mismo que no haber dicho nada. Pero yo lo escuché. Hay testigos de que el hombre dijo que esta casa esté prohibida para mí de provecho. O que no pueda tener provecho de fulano. O dijo esto es terumá. ¿Cómo estamos diciendo que no tiene ninguna validez? Explica ahí mismo. Hasta que no sean su boca y su pensamiento compatibles y vayan en la misma línea, no tiene ninguna validez. No puede tener peso sus palabras si no fue lo que él quiso decir. Entonces, claramente, y ahí es Setam Mishnah, es una Mishnah escrita de manera tácita, y toda Mishnah escrita de manera tácita son palabras de Rabbi Meir. Y sin embargo, está diciendo que es indispensable que las palabras vayan acompañadas del pensamiento. Entonces no puedes explicar tú aquí que Rabbi Meir no considera el pensamiento y toma solamente las palabras de él. Ahí vimos claramente que no tomó sus palabras porque no iban acompañadas del pensamiento. Sino debemos descartar esa explicación que acabamos de decir. Amar Abaye, Reshad de Amar Simán Reshon Lemunim Simán Sheni Afla Arelim. Si no dijo Abaye, la primera parte en la que estaban todos de acuerdo cuando él dijo para los circuncidados y luego dijo para aquellos que no están circuncidados, de Amar Simán Reshon Lemunim Simán Sheni Afla Arelim. Se refiere nuevamente a Rabbi Meir, sostiene que el degollado es todo, que desde el principio hasta el final, desde el corte del primer órgano hasta el final del corte del segundo órgano. Todo el proceso, que sería la mayoría del segundo órgano, es para debatirlo ahí en el Talmud en Julín, pero él sostiene que hace falta en los dos órganos. El degollado abarca los dos órganos. Cuando él dijo, Simán Rishon Lamulim, en la tráquea, vamos a suponer que empezó cortando la tráquea, él dijo, la tráquea estoy cortando para los que están circuncidados. Y el segundo, la laringe, es también para los que no están circuncidados. Quiere decir que el pensamiento de circuncidados lo tuvo tanto en la tráquea como en la laringe. Solo que en el segundo simán agregó que la laringe la está cortando también para aquellos que no están circuncidados. Como dijimos que en el segundo simán, en el ejemplo que dijimos en la laringe, también están mezclados los dos. Pero en todo el momento del degollado hubo pensamiento para quienes están circuncidados. Entonces, por eso es kasher, por eso es válido este cordán, esta ofrenda. En cambio, sefá, de amar simán rishon arelim simán sheni lamulim. En cambio, al final, estamos hablando que él dijo en el primer simán, el primer corte de la tráquea es para aquellos que no están circuncidados. Y el segundo es incluso todo para aquellos que sí están circuncidados. ¿Y por qué dijo que queda invalidado? Debe simán rishon hala petije bemulim. En el primer simán
no hay participación y no están inmiscuidos los circuncidados. Fue solamente cortado el primer simán para los que no son aptos. Rabbi Meir le tamé. Y Rabbi Meir da fiel a lo que explicó en el tratado de Menachot, de Amar, Mefagelim behatzim atir. Rabbi Meir dijo que nosotros podemos arruinar una ofrenda, incluso que nuestro pensamiento estuvo en la mitad de uno de los servicios. Por ejemplo, aquí como estamos hablando que el servicio del degollado está dividido en dos partes, el primer simán y el segundo simán. De acuerdo a Rabbi Meir, si en el corte del primer simán o en el corte del segundo simán, indistintamente, hubo pensamiento de degollarlo y dijo, lo estoy degollando para ser consumido dentro de 4 días. Justrisbanó, fuera de fecha, como estudiamos anteriormente, que es el concepto de pigul, él dijo quedó inhabilitado por más que esta expresión e intenciones incorrectas no fueron en todo el servicio que él hizo, fue parcialmente. Igualmente, él dice que queda esto descalificado. Y así, como él lo descalificó con respecto al concepto de pigul, de pensar consumirlo o quemarlo fuera de fecha, también decimos lo mismo en lo que respecta a sus consumidores. Si en parte del servicio pensó que sea consumido incorrectamente, Rabbi Meir lo descalifica, como vimos también que dijo allí ese mismo concepto. Rabbarán, el tamaño de hambre, el mefagilim behatzimatir. Por su parte, los hajamim ahí también le discutieron y dijeron hasta que no se haya hecho todo el servicio incorrectamente, no se va a invalidar. Aquí también, no fue todo el degollado hecho incorrectamente. Parte del degollado fue hecho correcto para personas circuncidadas. Si parte fue hecho correctamente, entonces ya es suficiente para que sea válido. Ese es entonces el punto de discusión que hay aquí entre Rabbi Meir y los Jajamim. Obviamente en esta discusión sí vamos a tomar en cuenta y vamos a determinar como los Jajamim que va a ser válido a menos que se haya hecho todo el proceso de manera incorrecta. Madritim. Continuamos con una nueva Mishnah analizando las leyes del degollado del Korban Pesach. Nos dice ahora, aquella persona que degolla un Korban Pesach. Pero este hombre, o vamos a ver más adelante detalles en la Gemara, teniendo Hametz, teniendo productos leudados en su poder, esta persona, over velota hace, estaría en una falta de la Torah, ya que el Pasuk dice claramente, Lo tishhat al hametz, no puedes degollar, haciendo referencia al Korban Pesach, teniendo hametz, teniendo un producto leudado. Vimos esto al comienzo prácticamente de nuestro tratado, ahí en la hoja 6, en la carilla A, fue analizado un poquitito el pasuk este. Aquí nos dice claramente que es una prohibición de la Torah. El Viuda Omer, Fatamid. Y el Viuda agrega una novedad, algo incluso mayor. No solo el degollado del Korban Pesach sería una falta si hay Hametz en nuestro poder, sino incluso el degollado del Tamid Shel Ben Arbaim, el degollado del vespertino, de la ofrenda vespertina diaria, también, si hay Hametz, tenemos productos letrados en nuestro poder, quien lo degolle está en una infracción de la Torah, como vamos a ver en la Gemara. Bishmon dice lo siguiente: para que haya prohibición, tiene que haber un degollado, porque la Torah dijo, lo tishhat, que no degolles. Ahora bien, Bishmon maneja un concepto a lo largo de todo el Talmud. Shehitá, shená rehuya la agilá, lav shema shehitá. Todo degollado que no habilita y autoriza a su carne, a la carne del animal para ser consumido, no es considerado un acto de degollado. Sería como cortar cualquier otro miembro del animal, pero no es considerado degollado. Es como matarlo, incluso clavándole un cuchillo en el corazón, como dándole un balazo en la cabeza, es exactamente lo mismo, pero no es degollado. Degollado es únicamente cuando este corte habilita el consumo de su carne. Entonces, el Bishmon Omer, en base a este concepto, el Bishmon dijo así:
A Pesach be'arba'a asar lishmo hayab. Solamente si la ofrenda de Pesach fue degollado el 14 de Nisan, en la tarde, que es el día y el horario que corresponde, y fue degollado lishmo, y fue degollado para sacrificio de Pesach, que ahí entonces en el acto de la shechita está todo correctamente, el día, la fecha, la intención, entonces es considerado un acto de degollado. Si tenía hametz, si tenía productos heredados en su poder, hayab, ahí va a pasar por la prohibición de la Torá, ya que es un degollado válido teniendo hametz en su poder. En cambio, si fue degollado el Corbán Pesach con otra intención, con la finalidad de que sea un Corbán Shelamim, un Corbán Orá, una ofrenda de armonía o una ofrenda íntegra, que eso inhabilita, posee. Ya dijimos que el Corbán Pesach que fue hecho con la intención de otra ofrenda queda invalidado, entonces no se lo podría consumir. Automáticamente la shechita, el degollado, se considera que no existió. Y si no hubo degollado, no hay lugar a que haya prohibición, porque la Torá prohibió degollar, y aquí no se llama degollado. Ushar con las de Bajim. Ben lishman o ben shelo lishman patur. En cambio, todas las demás ofrendas que traiga esta persona durante el 14 de Nisan a la tarde, ben lishman, ben shelo lishman, indistintamente si las trajo como Pesach o no las trajo, como su nombre sea, si o no sea por su nombre, le puso nombre de Pesach, le puso nombre de Olá, de Shelamim. No importa, cualquiera que sea la ofrenda que él trajo el 14 de Nisan por la tarde, nunca va a estar en falta por tener hametz en su poder al momento de degollarlos. Porque el Rabbi Shimon sostiene que cuando hay prohibición sobre la ofrenda de Pesach, no hay prohibición sobre ningún otro animal. Cuando no hay prohibición sobre la ofrenda de Pesach, ahí se aplica la obligación y la prohibición sobre todos los demás animales. Entonces el 14 de Nisan a la tarde, que es el momento del Corbán Pesach, y él tendría la prohibición, entonces en ese momento no rige la prohibición para ninguna otra ofrenda. En cambio, una vez que ya nos encontramos en el Pesach, que ya no se trae más la ofrenda de Pesach, todas las demás ofrendas van a estar dentro de la prohibición, pero igualmente necesitamos la condición. Estando en la festividad en sí misma, lishmo patur, quien degolle un Corbán Pesach con intención de Pesach, ya estudiamos anteriormente que si no es el 14 de Nisan a la tarde, es pasul, quedó descalificado. No hay Pesach salvo el 14 de Nisan a la tarde. 15 de Nisan, 16, 17, 18, 19, por más que estamos en Pesach, no existe degollar una ofrenda de Pesach. El degolló para Pesach es inhabilitado y por lo tanto patur. No va a haber prohibición de la Torá por haber degollado teniendo hametz en su poder. Shelo lishmo hayab. Pero si lo hace para otra ofrenda, no la hace para Pesach, la hizo para Shelamim, la hizo para Orá con otra intención, entonces esa ofrenda sí es válida. Incluso si era el mismo corderito de Pesach, que ahora no lo hicimos el 14 de Nisan, lo hicimos el 16 de Nisan. El 16 de Nisan, si uno lo hace con intención de Shelamim, es kasher 100%. Y si lo hizo con intención de Olá, de ofrenda íntegra, también es 100% válido como corbán en sí mismo. Y si tiene hametz, si tiene productos leudados en su poder, va a estar en una transgresión de la Torá. Las de Bajim, y todas las demás ofrendas, no la del Pesach, todas las demás ofrendas, Ben Lishman, Beshel Lishman, Hayab. Más allá de con qué intención las haya degollado el 15, 16, 17, 18, 19 hasta el final de Pesach, va a estar siempre en falta, porque son todos Kesherim. Mina Hatat Shel Lishman, con la única excepción del Korban Hatat, aquella ofrenda que se trae para expiación por algún pecado, que esa tiene que estar hecha únicamente con la intención de Hatat. Si no fue hecha con la finalidad de ofrenda de expiación, no es válida. Y al no ser válida, entonces no puede ser consumida. Y si no puede ser consumida, no es considerado degollado. O sea que el Rabbi Shimon nos dijo la regla, todo degollado que no autoriza su consumo no se llama degollado.
En cambio, las demás ofrendas, como nos dice claramente la primera Mishnah del Tratado de Tebahim, si bien hay que hacerlo para su intención y finalidad original, pero si uno altera el nombre de ofrenda íntegra a la de ofrenda de armonía, a la ofrenda también de Asham, de culpa, etc., son todos válidos y se pueden consumir. Y por lo tanto, si se los puede consumir, entonces el degollado de ellos es considerado degollado, y si tiene jamel, si tiene leudados en su poder, entonces sí estaría en una infracción de la Torah.